bienvenidos un día más a su canal, Futuros Doctores. Me encuentro el día de hoy platicándoles sobre un nuevo tema que creo que a todos nosotros nos interesa mucho cuando estamos pasando de la parte preclínica a la parte clínica, que es cómo abordar un caso clínico. Y asimismo, cómo abordar cualquier tema para que puedas estructurar mejor tus ideas y relacionarlos más fácilmente. A mí me costó mucho trabajo al principio poder hacerlo adecuadamente, a pesar de que se ve que es un proceso bastante sencillo, bastante simple, solamente ocupas 3, 4, 5 puntos dependiendo de lo que tú necesites para abordar a tu paciente. Y por supuesto aquello que necesitamos en muchos casos para exámenes de selección, saber contestar un caso clínico, saber cómo abordarlo. Este video va a ser súper cortito, espero que te guste, espero que te sea de mucha ayuda y por favor te pido que me dejes en los comentarios cuál es la técnica que tú utilizas para abordar, para leer, para resolver algún caso clínico en un examen o en alguna evaluación. Comenzamos. Bueno, básicamente son 5 puntos los que vamos a tomar para resolver un caso clínico. En esta ocasión no te voy a poner ejemplos, simplemente quiero que veas la estructura y más adelante vamos a realizar práctica para que veas cómo se pueden analizar diferentes tipos de casos clínicos que te presenten para resolver en alguna simulación. Antes de avanzar quiero dejarte en claro esto. Yo sigo siendo un estudiante. Tal vez esté en proceso ya de titulación y quiero realizar una residencia médica, pero aún tengo que pasar un examen de selección muy importante para poder hacerlo. Y me encuentro aún comprendiendo y entendiendo cómo es que debo contestar el ENARM. Así que te invito a que sigas estos pasos y que me digas, como te he dicho en los comentarios abajo, si te gustan, si te han servido y si tú agregarías o quitarías algo importante. Básicamente tenemos la primera parte, generalidades, que a mí me gusta tanto subrayarla como escribirla, como, no lo sé, hacer un highlight o dividir prácticamente esta sección en morado, como podrás observar en la imagen. En generalidades pongo la definición, algo de epidemiología, la etiología, los factores de riesgo y cosas clave e importantes que a mí me digan de esto se trata la enfermedad, la fisiopatología, por ejemplo. Después tenemos manifestaciones clínicas en naranja, como puedes observar. Aquí voy a poner primero 3 puntos clave o 4, las triadas clásicas, los 3, 4 síntomas y signos más importantes que debo de buscar tanto al interrogatorio como a la exploración física. Posteriormente en diagnóstico tengo todo en verde, donde voy a colocar, es decir, todos aquellos paraclínicos que vamos a solicitar y qué es lo que esperamos encontrar. Por ejemplo, tú ya sospechas de algún padecimiento debido a las manifestaciones clínicas que hemos colocado arriba. Después en el diagnóstico, pues tú sabes que le vas a solicitar, no lo sé, una BH, una química sanguínea de tantos elementos. Debes de poner por qué lo vas a solicitar, qué es lo que esperas encontrar y por qué. Recuerda también poner imágenes. Si necesitas ver, por ejemplo, una radiografía con un signo específico, una tomografía, o cualquier imagen que tú necesites solicitar, pues búscala en internet y pégala en tu apunte. Esa es mi recomendación. Si bien en la guía de práctica clínica, por ejemplo, algún punto importante sobre cualquiera de los que hemos hablado, sea en la etiología, sea en las manifestaciones o en la parte de diagnóstico, pon las imágenes, haz un screenshot de las guías de práctica clínica y ponlo en tu apunte cuando estés resumiendo. Si tus apuntes los haces a mano, te voy a recomendar que una vez que termines esto, les tomes una foto o los escanees literalmente y los pases a tu computadora o en tu mismo celular y puedas editarlos. De esta forma podrás poner las screenshots de la guía de práctica clínica o screenshots de cualquier otra cosa en la que tú estés trabajando. Incluso así podrías ponerlo como referencia en tus preguntas de Anki. Pero este tema lo vamos a ver más adelante. Por lo pronto vamos a avanzar con tratamiento, que normalmente a mí me gusta ponerlo en azul. Y en tratamiento voy a poner primero el de elección. Es decir, ¿qué es lo que le tengo que dar a mi paciente de primera? O sea, la guía de práctica clínica dice que es esto, ¿no? Y como yo me baso en las guías de práctica clínica mexicanas para poder contestar mi examen y para mi práctica médica, pues vamos a poner lo que dice la guía. Posteriormente vas a poner las alternativas de tratamiento, por ejemplo, si es quirúrgico que se va a realizar,
Puedes poner algunos puntos clave, si hay rehabilitación física, si hay algún tipo de terapia, cuándo tienes que enviar o realizar una referencia, por ejemplo, a segundo nivel, porque yo estoy estudiando para contestar un examen para médicos generales. Entonces debo de saber, por ejemplo, si debo mandar a un pequeño al oftalmólogo por alguna situación. Por ejemplo, cuando hay ojo rojo, ante qué situación voy a mandar yo a mi pequeño al oftalmólogo. El siguiente punto importante son los datos clave. Y aquí es donde vamos a brillar, donde vamos a presumir nuestras habilidades como estudiantes, como lectores y como aquella persona que se dedica a resumir toda su vida. Pues vamos a presumir aquí en esta parte porque quiero que pongas exactamente lo que tú vas a recordar. O sea, si es una mnemotecnia, ponla ahí en datos clave. Si sabes que es muy preguntable la epidemiología, ponla. Si sabes que el tratamiento es súper raro, ya tienes que saber el medicamento que se debe utilizar, pues ponlo. O sea, cualquier cosa que a ti te diga, esto me lo van a preguntar. Y te voy a recomendar que estos apuntes los hagas con el método Cornell. ¿Por qué? Porque así podemos dividir nuestra hoja en 3 secciones. Yo normalmente no utilizo la última sección, a menos que sea en Notion, porque ahí puedo hacer un review, puedo poner mis extras, que son todos los resources, los recursos, y todo aquello que me sirva para recordar, por ejemplo, screenshots u otras cosas. Casos clínicos, por ejemplo, enlazar casos clínicos dentro de mi plataforma. De esto hablaremos más tarde nuevamente, pero bueno, continuamos. No me pierdo del tema, una disculpa. Método Cornell. Te invito a que veas este video de aquí, que te estoy poniendo en la esquina superior derecha. Y lo puedes encontrar también abajo en la cajita de información, ya que es un método que te permite crear preguntas mientras estás creando tu resumen. De esta forma vas a recordar mucho mejor la información. ¿Cuáles son las preguntas que debes responder cada que analizas un tema, por lo menos en este tipo de carreras, en lo que es medicina? Yo creo que las básicas son ¿qué es o de qué se trata? ¿Por qué sucede? ¿Cuáles son los signos y síntomas principales? ¿Cómo realizo el diagnóstico o cómo confirmo, mejor dicho, el diagnóstico? Y finalmente, ¿qué le voy a dar a mi paciente? Puedes agregar ya tú las preguntas que quieras, pero a mí esas son las 5 básicas que tengo que saber porque tengo que saber. Mientras hacemos el resumen, vamos a sacar el resto de preguntas que son muy específicas para cada patología y puedes tener desde solo 10 preguntas en temas pues no tan preguntados en el ENARM como, no lo sé, hasta 50, 60 preguntas de temas súper preguntados. Entonces, el punto es que crees tú las preguntas, que tú escribas o que tú plantees la forma en la que contestarías si te preguntan algo directamente. El punto es saber la información cuando la tienes enfrente, ¿no? O sea, no vas a ver algo si ni siquiera lo conoces en tus pacientes, ¿no? Entonces, con esta estructura podemos ya abordar cualquier caso clínico o cualquier tema que estemos analizando. Por ejemplo, tenemos en la parte de generalidades, vamos a enlazar un caso clínico con nuestro resumen y nos dicen hombre de tantos años que se encuentra en tal lugar, trabaja de tal cosa y es diabético, hipertenso, shalala. Entonces todo esto sería la parte de generalidades. Nos vamos a el motivo de consulta. Viene a consulta debido a que tiene un dolor en tal lugar, toda esta parte. Presenta esto a la exploración física, signo de rebote positivo, Y esto es manifestaciones clínicas. Nos vamos a la parte de diagnóstico. Presenta un ultrasonido con estas características o una radiografía con el signo tal y ya tú vas a saber, ok, este signo se presenta en tal patología. Entonces ya tienes tu respuesta, pero ¿qué tal si esa no es la pregunta? ¿Qué tal si te están preguntando el tratamiento de primera elección? Ok, entonces te vas a las respuestas y vas a contestar lo que te están preguntando de acuerdo a tu análisis y que estás creando esa conexión, ¿no? Tu análisis estructurado con los colores que yo te propongo, que puedes utilizar los que tú quieras, por supuesto, y si tu es diferente, déjame en la cajita de descripción, a lo mejor me gusta más y empiezo a utilizar tu propia técnica de estudio. Entonces, esta es la forma en la que vamos a contestar estos casos clínicos o en la que vamos a abordar. Pero en esta ocasión no te voy a enseñar a contestar un caso clínico.
No te voy a mostrar, por así decirlo. Posteriormente vamos a hablar y vamos probablemente a analizar un caso clínico un poquito más a fondo, varios ejemplos. Pero por lo pronto quiero que te quedes con esta propuesta. Yo sé que incluso ya sabías porque eres un futuro médico o eres ya un médico que me está escuchando por cualquier casualidad de la vida. Muchas gracias. Espero que confíes y que adecúes este método de estudio si estás pasando de la parte preclínica a la clínica. No te espantes. Todos somos estudiantes, somos seres humanos y estamos pasando por un proceso en el que hay que aprender a realizarlo de forma adecuada. Yo continúo aprendiendo ya que mi práctica pues ha sido pues solamente la práctica de la escuela y ahorita me encuentro varada en este punto de tratar de decir, oye, ¿y qué sigue? ¿No? Entonces yo creo que aprendemos con cada paciente porque cada paciente es diferente. No son artículos ni son libros, nada más, ni son presentaciones o clases a las que hayamos ido, son seres humanos, son pacientes y van a ser diferentes porque son un mundo completo. Entonces te invito a que continúes aprendiendo. Espero que te haya servido, espero que te haya gustado. Te invito a que me des like, a que me hagas saber si de alguna forma he llegado a ayudarte como estudiante. Te invito a que te suscribas para que no te pierdas ningún video, a que actives la campanita para que te avise cuando suba alguno. Y eso, te agradezco que hayas llegado hasta aquí. Mi nombre es Diana, soy estudiante aún de medicina. Estoy en proceso de titulación, quiero realizar una especialidad médica, soy mexicana, tengo 25 años y me gusta compartir mis conocimientos. Antes de que te vayas, por cierto, si no has visto este video, te invito a que lo veas, ya que te regalo la plantilla en Notion, es lo que has estado viendo todo el video, para que ya no tengas que crear tú tus propias plantillas, o si ya utilizas algún otro método, pues te invito a que continúes utilizándolo y que además conozcas Notion. Es una aplicación gratuita para uso personal, eso sí, que se utiliza alrededor de todo el mundo y pues es una base de datos y está súper genial porque es súper amigable a la vista y pues te invito a que la conozcas, a que la descargues. Te dejo aquí la plantilla que yo utilizo para el ENARM. No olvides descargarla e instalarla en tu computadora y en tu celular. Y es eso. Nos vemos en un próximo video. Ahora sí, chao.